Bueno, hoy en Voces Amigas les vamos a hablar de un libro muy especial que siempre recomendamos. Además, sabemos que tenemos unos oyentes siempre muy atentos a estas recomendaciones, así que vayan tomando nota. Se titula Soy alcohólico, historia de una enfermedad. Un libro muy sincero que ha escrito Ignacio Ramón Martín Vega, a quien tengo el placer de presentar porque en esta mañana nos acompaña. Hola Ignacio, bienvenido. Hola, bien hallado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer esta excursión aquí a Toledo para conocernos. Muchas gracias por llamarme. Cuéntanos, vamos a explicarles a los oyentes el porqué de este libro. Habrán visto además, habrán tenido oportunidad de ver los que siguen la tele, la entrevista de Ignacio en el programa Otras Miradas, pero aquí en la radio queríamos profundizar, dar más detalles de un libro que a mí me parece muy recomendable. Te voy a preguntar por qué lo recomendarías tú, en primer lugar. Bueno, lo voy a recomendar porque yo creo que hay muchísima gente que ignora que el alcoholismo es una enfermedad y sobre todo que ignora que esto tiene salida, ¿no? Sí. Entonces, aunque estamos inmersos aquí en el siglo XXI, todavía hay muchísima gente que cuando padece la enfermedad, cuando tiene alguno de los suyos con esta enfermedad, no sabe qué hacer. Sí. Entonces, bueno, ni sabe no solamente qué hacer con su enfermo, sino no sabe cómo salir de todo esto, ¿no? Yo creo que el libro da buena cuenta de qué hacer, ¿no? Cuando hay un enfermo en casa. Claro, porque me imagino que incluso quizá entre los oyentes conozcan algún caso. Habrá personas que se van a identificar con lo que tú cuentas, Ignacio, en el libro, que quizá eso es lo difícil, ¿no? Pensar en positivo cuando se está dentro de este mundo del alcoholismo. A veces lo difícil es tener esa visión esperanzadora y plantearse, pues sí, se puede salir y tú eres el ejemplo de que se puede salir. Yo tenía una visión esperanzadora porque yo quería salir, ¿no? Yo hubo un momento en el cual me planteé que quería salir y además me lo decidí con cierta esperanza, aún sin saber bien cómo lo iba a hacer. Yo tenía muy claro que quería dejar de beber. El problema es que la familia no lo ve con una visión esperanzadora, ¿no? Lo ve totalmente diferente, ¿no? Sí. Entonces, yo como enfermo no supe desde el principio transmitir cuál era mi propósito. Pues porque yo creo que ellos estaban todos muy tocados, muy tocados y eso, claro, eso es tremendo, ¿no? Sí, eso es comprensible también, el encontrar al principio pues esas dudas en la familia, aunque luego, fíjate, también se refleja en el libro en el que se cuenta la historia de un personaje al que has puesto por nombre Alonso, en el que también es muy importante el apoyo que recibe para salir adelante, la familia. Alonso en el libro lo tiene todo perdido, él vive fuera de su casa. Se plantea esto de quiero vivir o seguir bebiendo, se hace un poco esa pregunta. Sí. Él no quiere dejar de beber, su hija le coge en su casa porque no le queda más remedio, encima criticada por sus hermanos, criticado por la familia, la ex esposa de Alonso tiene que apoyar a la hija. Y claro, el tema es que él se encuentra consigo mismo, se encuentra enfermo, va 2 veces al hospital, sufre un delirium tremens. Claro, porque está a punto incluso de fallecer a causa del consumo de alcohol. Él es alguien que lo tuvo todo, que está de baja por depresión, que casi es el último paso para que la empresa le despida. Sí. Alguien que tiene en su empresa una responsabilidad, alguien útil que ha dejado de ser útil, es una pantomima de sí mismo, ¿no? Es una caricatura. Él cuando se ve en casa de la hija, es cuando tiene que decidir dejarse ayudar. Sí. Y ya empieza a planteárselo por él. No lo quiere. Él cuando decide luchar, ya lo decide luchar por él. No quiere recuperar, no piensa en recuperar a su familia, pues porque están todos muy mal con él, ¿no? Sí. Lo tiene todo perdido, él tiene lo tiene todo muy deteriorado, ¿no? Su relación con todo el mundo. Entonces se plantea que está en un sitio que le han llevado a una asociación de terapia de autoayuda y se plantea qué hago con mi vida, ¿no? Y decide dejar de beber y decide hacerlo por él, ¿no? Sí. Yo creo, fíjate, que ese es el matiz más importante que tiene el libro. Ese es el matiz más importante que tenemos en nuestra asociación cuando vamos a las terapias. Yo
Te comentaba antes que llevo 2 años y algo de terapeuta en una asociación, en Grutear. Siempre le decimos a los enfermos que lo hagan por ellos, porque claro, a los 3 meses estamos muy bien física y empezamos a mejorar psicológicamente, y encima vemos que nuestros familiares no nos siguen el ritmo. Quiero decirte, no nos reconocen que estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Pero no nos entra en la cabeza que nos hemos tirado, yo por lo menos en mi casa, 25 o 30 años, fastidiando, dando mucha guerra, ¿verdad? Y eso el decirle a tu esposa, o como decía yo alguna vez a mi esposa, no estás viendo el esfuerzo que estoy haciendo. No somos capaces de ponernos en su pellejo. Si fuéramos capaces de ponernos en su pellejo, ni se nos pasaba por la imaginación, ¿no? Sí. Alonso lo hace por él ni se plantea, por eso ese debate el libro no lo tiene, porque él no se plantea en recuperar a los suyos, y lo que sí se plantea es recuperarse a sí mismo, lo que le pueda llevar es a recuperar también a los suyos, ¿no? Porque, Ignacio, salir de una enfermedad como el alcoholismo evidentemente no es fácil. No se trata simplemente de dejar de beber, sino un cambio en tu vida, transformar completamente tu vida. Sí, cambiar los hábitos es fundamental. Los hábitos y el pensamiento. Quiero decir, el enfermo alcohólico, el enfermo adicto. Aquí estamos hablando del alcoholismo, pero vamos, en nuestra asociación tenemos todo tipo de grupos y de todo tipo de consumos y policonsumos, hasta tenemos la ludopatía, un grupo especializado en ludopatía, ¿no? O sea, quiero decirte, el pensamiento lo tienes que cambiar, no solo los hábitos, tienes que cambiar. O sea, yo recuerdo cuando me enfrenté conmigo mismo, un día escuché, luego me enteré que era una frase de San Pablo, ¿no? Esta frase a mí me impactó, ¿no? Pues no entiendo que yo no hago el bien que deseo, sino el mal que aborrezco, eso hago, ¿no? A mí yo me dije, ahí va, esto que he escuchado tengo que saber. Luego al final me enteré que era de la carta a los romanos, ¿no? Y eso a mí me hizo reflexionar, ¿no? Porque yo, ese texto me estaba hablando a mí, ¿no? Y joroba. Dije, esto no puede ser. Y efectivamente, el cambiar los hábitos. Sí. Es cómo puedo hacer el bien que deseo y no el mal que aborrezco. Pues dándole un giro radical a mi forma de vivir, ¿no? Sí. Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? En que si yo me planteo qué es lo que me llevaba al consumo, pues hay que ir precisamente por la puerta, por otra puerta. Hay que entrar por otra puerta y hay que llevar otro camino, ¿no? Claro, porque mucha gente se planteará, ¿y cómo llega uno a una situación así? ¿Cómo se le va de las manos el consumo de alcohol? Lo digo porque además en un país como el nuestro es bastante frecuente el consumo de alcohol, y mira, además vemos datos que nos hablan de cómo las cosas con el paso de los años han ido a peor. Cada vez se empieza a consumir alcohol a una edad más temprana, lo dice también pues las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas. Es decir, que yo creo que a veces lo complicado es, y yo creo que se consigue con el libro, es hacer entender a la ciudadanía que es un problema que le puede ocurrir a cualquiera, se le puede ir de las manos. Es que hay mucha gente, por desgracia, bueno, menos mal que existen este tipo de asociaciones, ¿no? Sí. Cada vez tenemos más enfermos y más grupos. Pues fíjate de que empiezas tomándote una cañita de cerveza, esa cañita de cerveza te produce, pues bueno, una especie de sensación de euforia o de felicidad, entre comillas, ¿no? Es un imitador de la dopamina, ¿no? El cerebro se piensa que lo que le estás metiendo es dopamina y está tan contento, ¿no? El problema es que cuando tu organismo empieza a tolerar la sustancia, con una cañita no hay suficiente y ya te tienes que tomar una cañita y media para tener el mismo efecto de euforia o de felicidad o de estar gracioso o de poder estar más espontáneo, menos tímido. Pero inevitablemente pasan los años, ¿no? Y donde era antes una cañita, ahora son 2 litros de cerveza. Yo he llegado a beber en un día 4 o 5 litros de cerveza y copas y cubatas. Cuando te quieres también percatar, ya el alcohol no te origina esa felicidad. Lo único que origina
en casa, por ejemplo, en las fiestas de cumpleaños o en cuando hacíamos algún tipo de celebraciones, siempre estaba, yo por lo menos en mi caso, montando el follón, mi mujer pasándolo muy mal, diciendo, madre mía, otro cumpleaños, sí. A ver cuándo salta el escándalo, cuando salta otra vez, porque el alcohol también a mí me volvía muy agresivo, ¿no? Hay gente que le hace dormir, a mí me volvía agresivo, y estaba todo el día dando voces y estaba todo el día dando palmadas encima de la mesa, ¿no? Ahora las cosas en casa se solucionan pues dialogando, con esfuerzo, porque yo me tengo que esforzar yo tengo un carácter, ¿no? Y me tengo que esforzar, pero yo me esfuerzo y sinceramente merece la pena, ¿no? Sí. Merece la pena. Mira, pues esa es la frase con la que nos quedamos. Merece la pena, ¿verdad? Se puede salir de una situación así. Este es el ejemplo, ¿verdad?, el que cuentas en el libro Soy alcohólico, historia de una enfermedad, porque es un libro que yo creo que vamos a recomendar a todos. Es una historia de superación la que se cuenta también en el libro, y yo creo que esto nos lo podemos aplicar todos, el cuento. Efectivamente, cuando uno se propone cambiar ciertas cosas de su vida que no le gustan, se puede conseguir. Es que la frase esta de la fe mueve montañas, yo algunas veces en el terapia lo digo, ¿no? Digo, de verdad que la fe mueve montañas, o sea, quien quiere puede, ¿no? Pero es que a la montaña hay que empujarla. Hay que poner cada uno de nuestra parte, claro, si no... Claro, o sea, no por tener fe se va a mover la montaña, sino yo tengo que ser el que empuje y el que haga el esfuerzo. Esto no te lo regala nadie. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a ver resultados y cuando empiezas a ver que toda tu vida cambia, que todo tu entorno cambia, que los tuyos empiezan a estar más tranquilos y más felices, sí. Y hago hincapié en la palabra felicidad porque existe, ¿no? Sí. Existe. Y merece mucho la pena, ¿no? El intentarlo y el conseguirlo. Bueno, pues el testimonio de Ignacio Ramón Martín Vega, un placer tenerte aquí, que tomen buena nota. Soy alcohólico, historia de una enfermedad, Éride Ediciones, que luego nos pregunta a los oyentes la editorial que publica el libro. Y, por cierto, la recaudación del libro también para colaborar con esa asociación, ¿verdad? Sí, el domingo pasado tuvimos una entrega de placas, entregué el primer talón, ¿no?, de la primera edición, y bueno, seguimos intentando vender cuanto más ejemplares, porque toda la recaudación va a glutear mi asociación, y bueno, pues creo que en esta vida hay que ser agradecidos. Yo sé lo que ha hecho Glutear por mí, y voy a ser incapaz de devolverles todo lo que han hecho por mí, sobre todo por mi familia también, ¿no? Es un gesto muy generoso también, Ignacio. Hay que ser agradecidos. No tiene más. Pues nosotros agradecidos de que hayas venido a vernos, a conocernos aquí en persona y a contarnos tu testimonio. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.